El hombre ha buscado el dinero en el lugar equivocado durante toda su vida. No se trata de una falta moral, ni de un defecto de carácter. Se trata de un error técnico. Ha buscado afuera lo que solo existe adentro. Ha intentado manipular el efecto ignorando la causa. Y como toda inversión del orden natural, esto ha producido exactamente lo que siempre produce: inestabilidad, esfuerzo desproporcionado y la persistente sensación de que nunca es suficiente. El hombre trabaja más, pero no se siente más seguro. Gana más, pero no descansa. Obtiene, pierde, vuelve a obtener y aún así permanece inquieto. ¿Por qué? Porque ha confundido la naturaleza del problema. Cree que su dificultad es externa. Cree que necesita cambiar las condiciones. Pero el problema nunca ha estado en las condiciones. Ha estado en la conciencia. Desde la primera línea de esta enseñanza, debe quedar absolutamente claro: Dios es la única fuente de toda provisión. No una fuente entre muchas. No la principal. La única. Esto no es lenguaje devocional. Es una afirmación técnica. Si Dios es infinito, entonces no puede haber otra fuente real. Si Dios es omnipresente, entonces no puede haber un lugar donde la provisión esté ausente. Si Dios es omnipotente, entonces no puede haber una fuerza que limite esa provisión. Y si esto es cierto, y lo es, entonces todo sistema que el hombre ha construido para obtener seguridad fuera de esta comprensión está basado en un error. El dinero no viene del mercado. No viene del jefe. No viene de la economía. No viene del gobierno. Estos son canales. Y confundir el canal con la fuente es el error más costoso de la humanidad. Porque el canal es variable. Puede cambiar. Puede cerrarse. Puede desaparecer. Y cuando el hombre depende de lo que cambia, vive en ansiedad. Pero la fuente no cambia. Nunca ha cambiado. Nunca cambiará. Y esa fuente está en la conciencia. La conciencia es el punto de contacto entre Dios y el hombre. Es el lugar donde la idea divina se vuelve experiencia humana. Y lo que ocurre en ese punto determina, con exactitud matemática, lo que ocurre en la vida externa, incluyendo, inevitablemente, la condición financiera. Este libro no es un ejercicio de optimismo. No es una invitación a pensar positivo superficialmente. No es un intento de motivar mediante frases agradables. Es un libro de ley, tan exacto como la ley de gravedad. La misma ley que hace que una manzana caiga hacia abajo y no hacia arriba. Pero en lugar de operar en el plano físico, esta ley opera en el plano del pensamiento. Y como toda ley, es impersonal. No favorece a unos ni castiga a otros. Responde a la causa que se establece. Sin excepción. El hombre ha estado tratando de cambiar su vida cambiando sus efectos. Cambiando empleos. Cambiando estrategias. Cambiando circunstancias. Pero ha dejado intacta la causa. Y mientras la causa permanezca igual, el efecto debe repetirse. Debe, porque la ley no puede hacer otra cosa. Aquí es donde entra el concepto fundamental que debes comprender desde el principio, el equivalente mental. Todo lo que aparece en tu vida tiene su equivalente en tu conciencia. No puedes experimentar aquello que no has aceptado, en algún nivel, como posible o verdadero. Y no puedes evitar experimentar aquello que has sostenido con convicción. Esto no es castigo. Es correspondencia. Por eso, la solución no está en trabajar más duro sobre el efecto. Está en corregir la causa. Y la causa es el pensamiento. Cuando el pensamiento cambia, la experiencia debe cambiar. No como milagro. Como consecuencia. Ahora bien, esta enseñanza no requiere que creas en ella. Requiere que la comprendas y la apliques. Como cualquier ley. Puedes no creer en la gravedad. Pero si la ignoras, sufrirás las consecuencias.
puedes no creer en la ley del pensamiento, pero opera de todos modos. La diferencia es que, al comprenderla, puedes usarla deliberadamente. Y al usarla, transformar tu experiencia. Jesús lo expresó con claridad absoluta. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. No como consuelo, como ley. Y también dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No como promesa futura, como descripción de la intención divina. Desde el principio mismo de la creación, la provisión fue establecida. Antes de que el hombre trabajara, antes de que produjera, antes de que luchara, la provisión fue dada. El error ha sido olvidar esto y vivir como si la vida dependiera de condiciones externas. Este libro es la corrección de ese error. No en teoría, en práctica. Y comienza con una afirmación simple, pero absoluta. Una afirmación que, si es comprendida y sostenida, tiene el poder de reorganizar toda la experiencia. Dios es mi provisión. No hay otra fuente. No hay otro poder. No hay otra causa. Permanece en esta idea. Y lo que ahora parece problema comenzará a revelar su verdadera naturaleza. No como obstáculo, sino como oportunidad para corregir la causa y permitir que la ley opere como siempre ha estado destinada a hacerlo. El dinero no viene de afuera. Basado en las enseñanzas de Matt Fox. Editado y publicado por decretos poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Dios es tu provisión, no tu empleador. Dios es la única fuente de toda provisión en el universo. No hay otra. Y comprender esta verdad correctamente es el comienzo de toda libertad económica, mental y espiritual. El error fundamental del ser humano no es la falta de esfuerzo, ni la falta de oportunidades, ni siquiera la falta de inteligencia. El error es técnico. Ha confundido la causa con el efecto. Ha mirado el canal y lo ha coronado como fuente. Y en ese acto ha creado su propia ansiedad, su propia incertidumbre y su propia escasez. El hombre dice: mi empleo me sostiene. Dice: mi negocio me da de comer. Dice: mi cliente me paga. Y al decir esto, sin saberlo, está entregando su seguridad a algo externo, cambiante, limitado. Está construyendo su casa sobre arena y luego se sorprende cuando la tormenta la sacude. Pero la verdad permanece intacta, esperando ser reconocida. Dios es omnipresente. Esto significa que está en todas partes, sin excepción. No hay un solo lugar donde Dios no esté. No hay una sola circunstancia donde su presencia no opere. Si esto es cierto, y lo es, entonces la provisión no puede estar localizada en un punto específico llamado trabajo o empresa. La provisión debe estar donde Dios está, en todas partes, siempre disponible, siempre activa. Dios es omnipotente. No existe poder que pueda oponérsele, limitarlo o negarlo. Entonces, ¿cómo podría un jefe, una economía, una crisis, impedir la provisión? Pensar que pueden hacerlo es, en esencia, creer que algo tiene más poder que Dios. Y eso es un error de pensamiento, no una realidad. Dios es omnisciente. Todo lo conoce. Todo lo prevé. No hay necesidad humana que no esté ya contemplada en la inteligencia divina. No hay situación que tome a Dios por sorpresa. Por lo tanto, la provisión no es improvisación. Es parte del orden natural del universo. De estas tres cualidades surge una conclusión que no puede evitarse. La escasez no puede existir en el plano de la realidad divina. La escasez es una experiencia humana, sí. Pero no es una verdad espiritual.
Es el resultado directo de un pensamiento equivocado sostenido con persistencia. Ahora bien, consideremos una imagen sencilla, porque la mente humana comprende mejor cuando ve. Un río fluye ante ti. El agua corre con fuerza, constante, aparentemente inagotable. Si observas con atención, podrías pensar que el río produce el agua. Pero sabes que no es así. El río no crea nada. Solo transporta. El agua proviene de una fuente más profunda, manantiales ocultos, lluvias lejanas, corrientes invisibles que alimentan el cauce. El río es el canal. La fuente es otra cosa. Ahora imagina que una parte del río se seca. El cauce cambia. El agua deja de fluir por ese punto. ¿Dirías que el agua ha dejado de existir? No. Solo ha dejado de pasar por ese canal. Así ocurre con la provisión. El empleo es un canal. El negocio es un canal. El cliente es un canal. Pero la fuente es Dios. Y aquí está el nudo que debe desatarse completamente. Cuando el hombre cree que el canal es la fuente, se vuelve dependiente del canal. Y todo lo que es limitado produce temor. El hombre que cree que su jefe es su fuente vive en tensión. Observa cada gesto, cada palabra. Interpreta silencios. Se inquieta por rumores. Porque, en su mente, ese jefe tiene poder sobre su vida. ¿Pero es cierto esto? No. Es una ilusión sostenida por la costumbre. El jefe puede cerrar una puerta, pero no puede cerrar la provisión. Porque no es la fuente. El negocio puede fracasar, pero no puede agotar la abundancia. Porque no es la fuente. La economía puede fluctuar, pero no puede tocar la sustancia real del bien. Porque no es la fuente. Jesús lo dijo con una claridad que el mundo ha suavizado hasta volverla inofensiva. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es poesía. Es ley. Es una declaración científica del funcionamiento del universo. Si el Señor, la presencia divina, es el pastor, entonces la provisión es directa. No intermediada. No condicionada por factores externos. Observa también las aves del cielo. No negocian salarios. No firman contratos. No almacenan en exceso. Y sin embargo, viven. Son sostenidas. No por descuido, sino por ley. ¿Significa esto que el hombre no debe trabajar? En absoluto. El trabajo es uno de los canales más comunes. Pero el error es pensar que el canal es la causa. Cuando corriges esa idea, todo cambia. Permíteme contarte una historia sencilla, porque las leyes espirituales se revelan con mayor claridad en la vida ordinaria que en las abstracciones. Un hombre, contador de profesión, trabajó durante 20 años en la misma empresa. Era diligente, correcto, predecible. Su vida estaba organizada alrededor de ese empleo. Su identidad, incluso, estaba ligada a él. Un día, sin previo aviso, fue despedido. El mundo, para él, se desmoronó. No porque hubiera perdido un canal, sino porque creía haber perdido la fuente. Durante 6 meses vivió en ansiedad. Buscó trabajo con desesperación. Cada rechazo era una confirmación de su temor. No hay suficiente, no hay oportunidades, estoy perdido. Observa bien, su experiencia no provenía de la realidad externa, sino de su interpretación interna. Entonces, en un momento de apertura, que llega siempre cuando la mente está suficientemente cansada de sufrir, comprendió algo nuevo. No con entusiasmo emocional, sino con una claridad silenciosa. Comprendió que su empleo nunca había sido su fuente. Que había confundido el río con el manantial. Y comenzó a cambiar su pensamiento. No buscó trabajo como un mendigo buscando migajas, sino como alguien que reconoce que su provisión ya existe. Cada día afirmaba, no con palabras vacías, sino con intención consciente, Dios es mi fuente.
Dios es mi empleador real. La provisión no puede fallar. Al hacerlo, algo en su conciencia se reorganizó. Y cuando la conciencia cambia, los efectos deben cambiar. No pueden hacer otra cosa. El trabajo llegó. Diferente. Mejor remunerado. Con mayor libertad. No porque lo atrajo en el sentido superficial que muchos entienden, sino porque al corregir la causa, el efecto tuvo que alinearse. Esto es ley. ¿Ves ahora la diferencia? No se trata de negar los canales. Se trata de ponerlos en su lugar correcto. No se trata de rechazar el mundo externo. Se trata de entender su función. No se trata de esperar milagros arbitrarios. Se trata de aplicar principios exactos. El error común es pensar que esta enseñanza es optimismo. No lo es. El optimismo dice, espero que todo salga bien. La verdad dice, el bien es la única realidad, y al alinearme con ella, se manifiesta. El optimismo es emocional. La verdad es estructural. Y ahora llegamos al punto práctico, porque toda enseñanza que no se pueda aplicar es inútil. A partir de este momento, debes comenzar a corregir deliberadamente tu pensamiento sobre la provisión. Cada vez que sientas temor respecto al dinero, detente. No luches contra el temor. Reemplázalo. Recuerda, el problema nunca es la falta de dinero. Es la creencia en una fuente equivocada. Y afirma, con calma, con firmeza, con la certeza de quien conoce una ley. Dios es mi único empleador. Todo lo que recibo viene de Dios a través de canales que Él elige. Ningún canal puede cerrar mi provisión porque ningún canal es mi fuente. Permanece en esa idea. Vuelve a ella una y otra vez. No porque Dios necesite ser convencido, sino porque tu conciencia necesita ser reeducada. Y cuando esa reeducación se complete, verás con tus propios ojos lo que ahora solo puedes aceptar intelectualmente. Que la provisión nunca dependió del mundo exterior. Que nunca estuviste a merced de circunstancias. Que la fuente siempre estuvo donde siempre ha estado. Dentro de la conciencia donde Dios y el hombre se encuentran. Y en ese punto, toda necesidad es ya respondida. Capítulo 2. El Sermón del Monte es tu libro de finanzas. El Sermón del Monte es la ley exacta que gobierna la provisión en la vida del hombre. No es poesía moral, no es idealismo religioso, no es una exhortación a ser bueno. Es el manual técnico mediante el cual la conciencia correcta produce resultados visibles, medibles y concretos en el mundo de las formas. El error de la humanidad ha sido leer estas palabras como quien escucha música suave, con agrado, pero sin intención de aplicarlas. Y así, el poder contenido en ellas ha permanecido dormido, no porque no exista, sino porque no ha sido comprendido. Jesús no hablaba para entretener. Hablaba para instruir. Cada frase es una ley mental. Cada bienaventuranza es un mecanismo de operación. Cada mandato es una fórmula que, aplicada correctamente, produce un resultado inevitable. Y si el pensamiento es la causa de toda experiencia, como ya hemos establecido, entonces estas enseñanzas, que gobiernan el pensamiento, gobiernan también la provisión. Comencemos donde Él comenzó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo ha interpretado esto como humildad social, como falta de ambición, como una especie de resignación espiritual. Nada podría estar más lejos de la verdad. Ser pobre en espíritu no es carecer. Es soltar. Es abandonar la creencia de que la inteligencia personal, limitada y fragmentaria, es capaz de dirigir la vida con éxito. Es reconocer que el intelecto humano, por brillante que parezca, no puede prever todas las variables, no puede anticipar todas las circunstancias, no puede crear verdadera seguridad. El hombre que cree que su mente humana es su guía vive en tensión constante. Calcula, anticipa, teme, controla. Y todo ese esfuerzo produce fatiga, no abundancia. Pero el que se vuelve pobre en espíritu suelta ese peso,
No se vuelve pasivo. Se vuelve receptivo. Permite que la inteligencia divina, que es infinita, que conoce todas las rutas, que ya contiene todas las soluciones, tome el mando. Y aquí está la clave que el mundo ha pasado por alto: cuando la mente humana deja de interferir, la mente divina puede operar sin resistencia. ¿Y cuál es el resultado? El reino de los cielos. No en el más allá. Aquí. El reino es la conciencia alineada con Dios. Y cuando la conciencia se alinea, la manifestación debe seguir. Porque la causa ha sido corregida. Ahora observa la siguiente ley. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. El pensamiento común asocia la mansedumbre con debilidad, con falta de carácter, con sumisión. Pero Jesús no hablaba en términos sociales. Hablaba en términos de energía mental. La mansedumbre es ausencia de resistencia interna. Es la mente que no se opone al bien, que no discute con la realidad espiritual, que no insiste en imponer su voluntad limitada sobre el flujo perfecto de la vida. El hombre ansioso gasta una cantidad inmensa de energía resistiendo. Se resiste al presente. Se resiste al pasado. Se resiste al futuro que imagina. Y toda esa resistencia consume la fuerza que podría utilizarse para manifestar. El manso, en cambio, no lucha. No porque sea débil, sino porque comprende la ley. Sabe que luchar contra el bien es absurdo. Sabe que la corriente de la vida siempre fluye hacia la expresión más alta posible. Y al no resistir, conserva su energía. Y la energía conservada se convierte en poder. Por eso hereda la tierra. No como metáfora, sino como resultado. Porque la tierra, la manifestación, los recursos, las oportunidades, responde a la conciencia que no se divide internamente. Ahora llegamos al núcleo, al punto central, al eje sobre el cual gira toda la enseñanza. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras han sido repetidas durante siglos, pero rara vez han sido comprendidas. Debemos desarmarlas con precisión. Buscad. No significa desear varamente. Significa dirigir deliberadamente la atención. Significa elegir conscientemente el objeto de pensamiento. Primero, aquí está la jerarquía. Aquí está el orden. Y el orden es la ley. El hombre invierte este orden constantemente. Busca primero el dinero, la seguridad, las oportunidades, y luego, si queda tiempo, piensa en Dios. Y al hacerlo, se coloca en una posición imposible. Porque intenta resolver efectos sin tocar la causa. Jesús invierte el proceso. Primero el reino. ¿Y qué es el reino? Él mismo lo dijo: el reino de Dios está dentro de vosotros. Es la conciencia correcta. Es el estado mental alineado con la verdad. No es un lugar. Es una condición. Y su justicia. No en el sentido legal humano. Justicia aquí significa alineación. Rectitud. Pensamiento correcto. Significa ver la vida como Dios la ve. Significa reconocer la unidad, la abundancia, la perfección como hechos presentes, no como esperanzas futuras. Y ahora viene la parte que el mundo ha reducido a símbolo, pero que es literal. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Jesús no deja lugar a interpretación. Habla de qué comeréis, qué beberéis, con qué os vestiréis. Habla de provisión material. No dice que serán ganadas con esfuerzo. No dice que serán obtenidas mediante lucha. Dice que serán añadidas. Añadidas. Esto es mecánico. Esto es ley. Cuando la causa, la conciencia, está en orden, el efecto se organiza automáticamente. Como una sombra silla el cuerpo. Como el reflejo silla la imagen.
El hombre que vive buscando dinero está persiguiendo una sombra. El hombre que busca el reino está estableciendo la causa. Y cuando la causa es correcta, el efecto no puede fallar. No puede. Observa cómo Jesús continúa. No os afanéis por vuestra vida. El afán es esfuerzo mental desordenado. Es preocupación. Es anticipación negativa. Y el afán no produce nada. No añade un centavo. No abre una sola puerta. Solo consume energía. Mirad las aves del cielo. De nuevo, no como poesía, sino como demostración. Las aves no tienen sistemas financieros. No tienen reservas estratégicas. No tienen planes de contingencia. Y sin embargo, viven. No por azar, sino por ley. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí está la pregunta que atraviesa toda resistencia. ¿Crees realmente que Dios sostiene a las aves y olvida al hombre? No lo crees intelectualmente. Pero tu ansiedad revela lo que aceptas en tu conciencia. Y la conciencia es lo que cuenta. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No ganarlo. Darlo. La provisión no es una recompensa. Es una consecuencia. No es algo que Dios decide arbitrariamente. Es algo que fluye naturalmente cuando la conciencia está alineada. Y ahora, todo esto debe descender a lo práctico, porque la verdad que no se aplica es estéril. Debes comenzar a cambiar tu enfoque mental. No persigas dinero. No luches por oportunidades. No te desgastes tratando de controlar canales. Busca el reino. ¿Cómo? Observando tu pensamiento. Corrigiendo cada idea de escasez. Reemplazando cada temor con reconocimiento de la presencia. Eligiendo deliberadamente ver la provisión como un hecho presente, no como un objetivo futuro. Y cuando lo hagas, notarás algo. Las cosas comienzan a moverse. No siempre de la manera que esperas, pero siempre de la manera que necesitas. Puertas que no habías considerado se abren. Ideas que no habías pensado aparecen. Contactos que no habías planeado surgen. No por magia, por ley, porque la causa ha sido establecida. Y el universo responde. No como favor, como consecuencia. Y así, cerramos con la práctica que sella esta comprensión en la conciencia. Busco primero el reino en mi pensamiento. Todo lo que necesito señaré. No lucho por el dinero. Permito que la ley opere. Repite esto. Vívelo. Y verás que el sermón del monte no era un ideal imposible. Era, y es, el sistema financiero más exacto jamás revelado al hombre. Capítulo 3. El pensamiento de escasez es la única pobreza real. El pensamiento es la única causa de la experiencia humana. No hay otra. Y por lo tanto, el pensamiento de escasez es la única pobreza real que puede existir. Todo lo demás, la falta de dinero, las deudas, las oportunidades perdidas, las circunstancias adversas, son efectos. Son manifestaciones externas de una causa interna. Y tratar de corregir el efecto sin tocar la causa es el trabajo interminable del mundo. El mundo administra la pobreza. La verdad la elimina. Ahora bien, esta afirmación puede parecer dura al principio. El hombre común dirá, ¿cómo puedes decir que mi situación es producto de mi pensamiento? ¿No ves las condiciones externas? ¿No ves las limitaciones reales? Y la respuesta es clara, no se trata de negar las condiciones. Se trata de entender su origen. Porque si la condición tuviera poder en sí misma, sería inmutable. Pero no lo es. Cambia. Y lo que cambia no es causa. Es efecto. Aquí debemos introducir una comprensión que es absolutamente esencial, y que rara vez es explicada con precisión, el funcionamiento del subconsciente. El subconsciente no razona.
No analiza. No discute. No tiene criterio propio. Es un instrumento perfecto, pero ciego. Acepta lo que la mente consciente le entrega, siempre que se le entregue con suficiente repetición o con suficiente intensidad emocional, y lo ejecuta con una fidelidad absoluta. Es como una imprenta. Si colocas en ella una plancha defectuosa, imprimirá miles de copias defectuosas sin protestar. No dirá, esto no es correcto. No dirá, esto es injusto. No dirá, esto no debería ser así. Imprimirá. Eso es todo. Y el hombre, ignorando este mecanismo, ha estado imprimiendo escasez durante años, y luego se sorprende de vivir rodeado de limitación. Considera ahora las formas específicas que toma el pensamiento de escasez. No son abstractas. Son frases concretas, repetidas tantas veces que se han vuelto automáticas. Nunca tengo suficiente. El dinero se va más rápido de lo que llega. Las cosas siempre son difíciles para mí. Las personas como yo no prosperan. El dinero es complicado. Para que yo tenga más, alguien más tiene que perder. Cada una de estas ideas, sostenida con convicción, es una instrucción directa al subconsciente. Y el subconsciente responde con precisión matemática. Nunca suficiente. Dinero que se va. Dificultad constante. Limitación persistente. No porque el universo sea injusto, sino porque la ley está funcionando. Como piensa en su corazón, así es él. No como dice ocasionalmente. No como afirma superficialmente. Como piensa en su corazón. Es decir, como cree realmente, como siente profundamente, como espera inconscientemente. Ahí está la causa. Y ahora surge una pregunta inevitable. ¿Cómo saber qué estoy pensando realmente? Porque el hombre rara vez se engaña a sí mismo de manera consciente. Pero lo hace constantemente de manera inconsciente. Dice, creo en la abundancia, pero se tensa al ver una factura. Dice, confío en la provisión, pero se angustia al pensar en el futuro. Dice, sé que todo estará bien, pero compara su vida con la de otros y siente carencia. ¿Dónde está la verdad? En la reacción automática. En el pensamiento que surge sin esfuerzo. En la emoción que aparece sin ser imitada. Ahí está el contenido real de la mente. Y ese contenido es el que el subconsciente está ejecutando. Por eso es necesaria la auditoría mental. No como ejercicio intelectual, sino como acto de honestidad radical. Debes observarte. No cuando estás tranquilo. No cuando estás inspirado. Sino en los momentos cotidianos. Cuando llega una cuenta inesperada. Cuando alguien habla de dinero. Cuando imaginas tu futuro. ¿Qué piensas en ese instante? No lo que quisieras pensar. Lo que realmente piensas. Ese es el material que está construyendo tu vida. Con la medida que medís, os será medido. No es castigo. Es correspondencia. La medida es el pensamiento. El resultado es la experiencia. Ahora bien, aquí es donde la enseñanza deja de ser pesada y se convierte en liberación. Porque si el pensamiento de escasez produce escasez, entonces cambiar el pensamiento cambia el resultado. Esto no es teoría. Es ley. Y la ley es impersonal. No importa cuánto tiempo hayas pensado de cierta manera. No importa cuán arraigados estén los hábitos. El subconsciente no tiene lealtad al pasado. Responde al presente. Responde a lo que se le da ahora. Esto significa que un pensamiento nuevo, sostenido con consistencia, comienza a desplazar al antiguo. No de inmediato. No sin cierta resistencia. Pero inevitablemente. Como la luz desplaza a la oscuridad. No luchando contra ella, sino simplemente estando presente. El hombre teme este principio porque implica responsabilidad.
Pero esa misma responsabilidad es poder, porque te coloca en la única posición desde la cual puedes cambiar tu vida, la causa. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas. Observa bien, no dice que te da riquezas directamente. Dice que te da el poder. ¿Y cuál es ese poder? El pensamiento. La capacidad de elegir qué aceptar como verdad. La capacidad de dirigir la mente. Ese es el instrumento creador. Y cuando se usa correctamente, la riqueza no es un accidente. Es una consecuencia. Pero también existe el otro lado de la ley. Lo que más temía me ha acontecido. El miedo no es solo una emoción. Es una imagen sostenida con intensidad. Y el subconsciente la toma como instrucción. Y la ejecuta. Por eso, el temor constante a la falta produce experiencias de falta. No por castigo. Por correspondencia. Ahora bien, el objetivo no es luchar contra el pensamiento negativo. Eso solo le da más energía. El objetivo es reemplazarlo. Sustituirlo deliberadamente por la verdad. Cada vez que aparezca una idea de escasez, debes reconocerla como lo que es, un error de pensamiento. No una realidad. No un hecho. Un error. Y en ese mismo instante, introducir la idea correcta. No como afirmación vacía, sino como reconocimiento consciente. La provisión es infinita. La fuente es Dios. La abundancia es la naturaleza del universo. Y poco a poco, ese nuevo patrón comienza a establecerse. No porque lo fuerces, sino porque lo sostienes. Y el subconsciente, fiel como siempre, comienza a imprimir una nueva realidad. Este es el punto donde muchos se detienen. Porque no ven resultados inmediatos. Pero la ley no falla. El agricultor no siembra hoy y cosecha mañana. Pero sabe que la semilla, correctamente plantada, debe germinar. Y sigue adelante. Así debes hacer tú. Persistir. No con tensión. Con certeza. Y ahora, para sellar esta comprensión en tu conciencia, toma esta afirmación como herramienta diaria. El pensamiento de escasez no tiene realidad en Dios. Solo tiene realidad en mi mente. Y mi mente puede cambiar. Ahora acepto la abundancia como mi verdad natural. Permanece en ella. Regresa a ella. Hazla familiar. Hasta que un día, sin esfuerzo, se convierta en tu pensamiento automático. Y en ese momento verás lo que siempre fue cierto. Que la pobreza nunca fue una condición externa. Fue una idea. Y que al cambiar la idea, la condición no tuvo más opción que transformarse. Capítulo 4. El resentimiento bloquea el flujo de la abundancia. El resentimiento es el obstáculo más eficaz para la prosperidad que el hombre puede sostener en su conciencia. Y lo es no por castigo divino, ni por juicio moral, sino por una ley exacta. El resentimiento contrae, y la abundancia requiere apertura. Dios es flujo continuo. La vida es expansión constante. El bien es movimiento ininterrumpido. Y cualquier estado mental que contraiga, que cierre, que endurezca, interfiere directamente con ese flujo. El resentimiento es precisamente eso. No es simplemente una emoción negativa. Es una fijación mental. Es un nudo sostenido en la conciencia. Y como todo nudo, impide el paso. Ahora bien, el hombre rara vez reconoce la dimensión técnica del resentimiento. Lo justifica. Lo explica. Lo defiende. Dice, tengo razones. Y en el plano humano, puede que las tenga. Pero la ley espiritual no opera sobre razones. Opera sobre estados de conciencia. Y el estado de resentimiento, sin importar su causa, produce siempre el mismo efecto, bloqueo. Examinemos ahora la anatomía del resentimiento financiero, porque es aquí donde esta ley se vuelve particularmente visible.
¿Contra quién se resiente el hombre cuando piensa en dinero? Contra el ex socio que se quedó con más de lo que correspondía. Contra el empleador que no reconoció su valor. Contra el familiar que heredó una mayor porción. Contra el competidor que prospera, aparentemente, sin integridad. Contra el sistema que parece favorecer a otros. Cada uno de estos pensamientos puede parecer legítimo. Pero no es el evento lo que determina el resultado. Es la reacción. Y la reacción de resentimiento cierra el canal. Permíteme ilustrarlo con una imagen sencilla. Imagina una manguera de jardín conectada a una fuente de agua infinita. El agua está ahí. La presión es constante. La fuente no falla. Pero alguien toma la manguera y la dobla en el centro. El flujo se detiene. ¿Ha disminuido el agua en la fuente? No. ¿Ha cambiado la calidad del suministro? No. El problema no está en la fuente. Está en el doblamiento. Así funciona el resentimiento. No afecta a Dios. No afecta al universo. No afecta siquiera a la persona hacia la cual se dirige. Afecta exclusivamente al canal por el cual el bien fluye hacia ti. Y mientras ese doblez permanezca, el flujo se verá reducido o detenido. Ahora comprende esto con toda claridad. Puedes trabajar más horas, puedes hacer más esfuerzos, puedes buscar más oportunidades, pero si el canal está doblado, el resultado será limitado. No por falta de esfuerzo, por bloqueo interno. Aquí es donde la enseñanza de Jesús adquiere una precisión que el mundo ha pasado por alto. Cuando estéis orando, perdona. No es una sugerencia. No es una recomendación ética. Es una instrucción técnica. Observa el momento en que se da la instrucción. No dice, cuando todo esté bien, perdonad. No dice, cuando sea fácil, perdonad. Dice, cuando estéis orando. Es decir, en el acto mismo de establecer contacto con la fuente. ¿Por qué? Porque el resentimiento interrumpe el circuito. La oración científica no es pedir. Es alinear la conciencia con la verdad. Pero si en esa conciencia hay dureza, hay juicio, hay resentimiento, el circuito no se completa. Es como un sistema eléctrico interrumpido. La energía está disponible. El cable está conectado en un extremo. Pero si hay una ruptura en el trayecto, la corriente no llega. El perdón no es moral. Es funcional. Es lo que restablece la continuidad del flujo. Jesús lo explicó nuevamente en otra forma. No juzguéis, y no seréis juzgados, dad, y se os dará. Observa la secuencia. Primero, eliminar el juicio. Después, el dar. Y entonces, el recibir. El orden no es arbitrario. Es exacto. El juicio es otra forma de resentimiento. Es la mente cerrándose sobre sí misma. Y una mente cerrada no puede recibir. No porque alguien se lo impida, sino porque ha perdido la capacidad de apertura. Ahora bien, el hombre puede decir, pero no puedo perdonar. Lo que me hicieron fue real. Y la respuesta es simple, el perdón no niega el hecho. Niega su poder sobre tu conciencia. El perdón no dice, esto no ocurrió. Dice, esto no tiene autoridad sobre mi vida presente. Y en ese acto, el nudo comienza a deshacerse. Permíteme mostrarte cómo esta ley opera en la vida concreta. Una mujer, trabajadora, constante, llevaba años intentando mejorar su situación financiera. Trabajaba más que la mayoría. Se esforzaba. Buscaba oportunidades. Y sin embargo, su progreso era mínimo. Había algo que no se movía. Al examinar su pensamiento, y esto es siempre el punto decisivo, apareció una constante. Un resentimiento profundo hacia su ex esposo. Ella estaba convencida de que él se había beneficiado injustamente del divorcio. Revivía la historia constantemente.
La contaba, la justificaba, la sostenía. Y cada vez que lo hacía, reforzaba el doblez en su canal. No importaba cuánto trabajara. No importaba cuánto intentara avanzar. El flujo estaba bloqueado. Cuando comprendió la ley, no emocionalmente, sino intelectualmente primero, vio algo nuevo. El resentimiento no lo estaba perjudicando a él. La estaba limitando a ella. Y entonces tomó una decisión. No de sentir afecto. No de aprobar lo ocurrido. Sino de soltar. Cada vez que el pensamiento aparecía, lo reemplazaba. Cada vez que la emoción surgía, la desactivaba. No alimentándola. Reconociendo que era un error de pensamiento. Poco a poco, el nudo cedió. Y cuando cedió, algo cambió. No en él. En ella. Y ese cambio interno produjo un cambio externo. Las oportunidades comenzaron a aparecer. El flujo se restableció. No porque el mundo hubiera cambiado, sino porque el canal estaba abierto. Este es el punto que debes comprender completamente. El perdón no es para la otra persona. Es para ti. Es el acto mediante el cual liberas tu propio sistema para recibir. Mientras sostienes resentimiento, estás diciendo inconscientemente, el pasado tiene poder sobre mi presente. Y eso no es verdad. El pasado no tiene poder. Solo el pensamiento presente lo tiene. Y ese pensamiento puede cambiar. Ahora bien, no se trata de forzar el perdón emocional. Eso sería artificial. Se trata de aplicar el perdón como ley. De reconocer que, independientemente de lo que ocurrió, tu bien no depende de ello. Que tu provisión no está ligada a ninguna persona. Que nadie puede quitarte lo que Dios te da. Y en ese reconocimiento, el resentimiento pierde su base. Quítense de vosotros toda amargura. No como exigencia moral. Como requisito práctico. Porque la amargura endurece. Y lo endurecido no fluye. La abundancia requiere circulación. Movimiento. Apertura. Y eso solo es posible en una conciencia libre. Ahora, lleva todo esto a una acción concreta. No lo dejes en comprensión intelectual. Piensa en cualquier persona hacia la cual sientas tensión en relación con el dinero. No la analices. No la justifiques. Simplemente reconócela. Y afirma con calma, con firmeza. Suelto todo resentimiento financiero. Perdono a quien creo que me debe, me robó, me bloqueó o me perjudicó. Ese perdón no es para ellos. Es para mí. Mi canal está abierto. El bien fluye libremente. Hazlo una vez. Luego otra. Y otra. No como ritual vacío. Como acto consciente de liberación. Y llegará un momento, si persistes, en que sentirás algo diferente. Ligereza. Espacio. Apertura. Ese es el canal desdoblándose. Y cuando el canal está libre, el flujo no puede detenerse. Porque la fuente nunca ha dejado de dar. Capítulo 5. La oración científica aplicada al dinero. La oración científica es el único método eficaz para transformar la condición financiera del hombre. No hay otro. Y esto es así no por preferencia religiosa, sino por ley espiritual. Porque la oración científica actúa sobre la causa, y solo aquello que actúa sobre la causa puede producir un cambio permanente en el efecto. Debemos comenzar estableciendo una distinción que es absolutamente fundamental. La oración de súplica y la oración científica no son variaciones del mismo proceso. Son sistemas opuestos. La súplica parte de la creencia en la falta. Dice, Dios, dame lo que no tengo. Afirma, implícitamente, que el bien está ausente. Y al afirmar la ausencia, la refuerza. La oración científica, en cambio, parte de la ley.
Dice, Dios es la fuente de toda provisión. Esa provisión ya existe. Al reconocerla en mi conciencia, se manifiesta en mi experiencia. No pide. Reconoce. No espera. Acepta. No lucha. Se alinea. Aquí está toda la diferencia. Ahora bien, este reconocimiento no es vago ni emocional. Sigue una secuencia exacta. Un proceso ordenado que, aplicado correctamente, produce resultados con la misma certeza con que una semilla correctamente plantada produce fruto. Examinemos este proceso en sus 7 movimientos. El primero es el reconocimiento de la omnipresencia de Dios, no como una frase repetida mecánicamente, sino como contemplación real. Debes detenerte, apartarte del ruido y permitir que esta idea ocupe tu mente completamente. Dios está en todas partes. No hay lugar donde no esté. No hay situación donde esté ausente, incluyendo tu situación financiera. Mientras esta idea se establece, algo comienza a ocurrir. La preocupación pierde terreno. El miedo se debilita, porque no puede coexistir con la conciencia de la presencia absoluta. El segundo movimiento es reconocer que Dios es la fuente. No una fuente entre muchas. La única. Todo lo que existe, todo lo que puede existir, toda provisión, toda oportunidad, toda forma de sustento, tiene un solo origen, la mente divina. Esto destruye la ilusión de dependencia. Rompe el vínculo falso con los canales y restablece la relación correcta con la causa. El tercer movimiento es reconocer tu identidad espiritual. Aquí el error humano es particularmente persistente. El hombre se ve a sí mismo como una entidad separada, limitada, tratando de obtener algo externo. Pero la verdad es otra. Tú no eres un ser pobre intentando prosperar. Eres la expresión de Dios. Y la expresión de Dios no puede ser pobre de manera permanente. Puede haber apariencia de limitación, pero no realidad. Porque lo que Dios expresa su propia naturaleza. Y la naturaleza de Dios es abundancia. Este reconocimiento no es arrogancia. Es exactitud. El cuarto movimiento es declarar la verdad específica. Aquí es donde muchos fallan por vaguedad. Dicen, espero que todo mejore. Eso no es ley. Eso es deseo. La ley requiere precisión. Debes declarar, con claridad, con firmeza. La abundancia de Dios se expresa a través de mí ahora. Hay suficiente. Siempre hay suficiente. No en el futuro. Ahora. Porque la ley opera en el presente. El quinto movimiento es negar el error. Y esto debe hacerse correctamente. No se trata de luchar contra la apariencia. No se trata de discutir con la factura o analizar el saldo. Se trata de retirar la autoridad. Reconocer que esa apariencia no tiene realidad en Dios. Y por lo tanto, no tiene poder real. Dices, con calma, esta apariencia de escasez no tiene realidad en Dios. No acepto su autoridad. Y en ese acto, rompes el hechizo. Porque el poder del error reside únicamente en ser aceptado. El sexto movimiento es agradecer. Y aquí se revela la verdadera naturaleza de la fe. No como esperanza, como aceptación. Agradeces antes de ver el resultado. No porque finjas que ya ocurrió, sino porque reconoces que ya existe en el plano de la causa. La fe es la sustancia de lo que se espera. Es sustancia, no idea, no emoción, realidad. Y el agradecimiento es la señal de que has aceptado esa realidad. El séptimo movimiento es soltar. Este es el paso que completa el circuito. Debes dejar de interferir, dejar de revisar, dejar de medir. Por nada estéis afanosos. No como consuelo,
como instrucción técnica, porque el afán reintroduce la duda, y la duda interrumpe el proceso. Soltar es confiar en la ley, no en el resultado visible, en el principio que lo produce. Ahora bien, este método no es teoría. Es práctico. Ha sido aplicado, una y otra vez, con resultados exactos. Considera el caso de un hombre que enfrentaba una deuda que, según todos los cálculos humanos, era imparable. Había intentado todo. Trabajo adicional. Negociaciones. Ajustes. Y nada había resuelto la situación. La presión aumentaba. La ansiedad crecía. Hasta que decidió aplicar este método. No parcialmente. No ocasionalmente. Completamente. Cada día, durante 30 días, realizaba este proceso. Reconocía la presencia. Afirmaba la fuente. Reclamaba su identidad. Declaraba la abundancia. Negaba la apariencia. Agradecía. Y soltaba. Al principio, no vio cambios externos. Pero persistió. Y poco a poco, algo cambió dentro de él. La tensión desapareció. El miedo cedió. La certeza creció. Y entonces, el efecto comenzó a manifestarse. Oportunidades inesperadas. Acuerdos que antes parecían imposibles. Recursos que no había considerado. La deuda se resolvió. No por un solo evento espectacular, sino por una serie de movimientos que su mente consciente jamás habría podido planear. Así opera la ley. No siempre de manera lineal, pero siempre de manera exacta, porque trabaja desde la causa hacia el efecto. Y cuando la causa es correcta, el resultado debe seguir. Dere no puede hacer otra cosa. Ahora, toma este método, no como concepto, como herramienta, y úsalo. No una vez, no cuando te sientas inspirado, sino con regularidad, con disciplina, con fe en sentido técnico. Y cierra este capítulo con la afirmación que resume todo el proceso. Reconozco a Dios como mi fuente. Declaro la abundancia como mi verdad. Doy gracias porque la provisión ya está presente. Suelto y confío. Permanece en esta conciencia. Y verás que la oración no era un acto de petición. Era el mecanismo mediante el cual la mente humana se alinea con la realidad divina. Y en esa alineación, toda provisión ya está asegurada. Capítulo 6. El Cristo interior no conoce la deuda. El Cristo interior es la única identidad real del hombre. Y el Cristo no conoce la deuda, no conoce la carencia, no conoce la limitación de ningún tipo. Comprender esto correctamente es dar el paso más profundo en la liberación financiera. Porque mientras el hombre se identifique con la personalidad limitada, toda solución será parcial. Pero cuando cambia su punto de identificación, la causa misma se transforma. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Estas palabras han sido envueltas en devoción, en misticismo, en reverencia. Pero su poder no está en la emoción que despiertan. Está en la precisión que contienen. Ya no vivo yo. ¿Quién es ese yo que deja de vivir? No es el cuerpo. No es la existencia individual. Es la personalidad construida. Es el conjunto de creencias, memorias, miedos, hábitos de pensamiento que el hombre ha acumulado y que ha llegado a confundir con su identidad. Ese yo es el que dice, siempre me falta. Ese yo es el que recuerda fracasos pasados y los proyecta hacia el futuro. Ese yo es el que se define por sus deudas, por sus errores, por sus limitaciones. Ese es el yo que no vive. No porque sea destruido, sino porque deja de ser reconocido como la autoridad. Más vive Cristo en mí. Aquí está la sustitución. El Cristo no es una figura externa.
No es un personaje histórico únicamente. Es la individualización de Dios en el hombre. Es la presencia divina expresándose como tú. Es la identidad verdadera que siempre ha estado ahí, pero que ha sido ignorada. Y esa identidad no conoce la deuda. No porque desconozca la contabilidad humana, sino porque opera desde un nivel donde la fuente es infinita y el suministro nunca falla. El Cristo no tiene pasado que lo limite. No tiene miedo que lo contraiga. No tiene creencias de escasez que lo condicionen. Es expresión directa de Dios. Y Dios es abundancia. Ahora bien, este punto debe ser comprendido con precisión para evitar el error común. Esto no significa negar las deudas. No significa ignorar las facturas. No significa actuar de manera irresponsable. Significa no identificarse con ellas. Hay una diferencia absoluta entre decir, tengo una deuda, y decir, soy una persona endeudada, incapaz, limitada. La primera es una descripción de una condición temporal. La segunda es una definición de identidad. Y el subconsciente responde a la identidad, no a la descripción. Si te defines como alguien limitado, el subconsciente trabajará incansablemente para sostener esa definición. Porque esa es la instrucción que ha recibido. Pero si reconoces que la deuda es una circunstancia pasajera y no tu esencia, el terreno cambia completamente. Porque ahora la identidad ya no sostiene la limitación. Y lo que no es sostenido por la identidad no puede permanecer indefinidamente. Aquí está el punto delicado, y también el punto liberador. Debes cambiar tu nivel de identificación. No superficialmente. No con afirmaciones mecánicas, sino con comprensión consciente. Cada vez que aparezca un pensamiento de deuda como identidad, soy pobre, nunca tengo suficiente, esto siempre me pasa, debes detenerte. No dejar que continúe. No permitir que se instale. Y trasladar tu punto de vista. No hacia una idea abstracta, sino hacia la presencia real de Dios en ti. Aquí. Ahora. Operando. Y desde ese punto, declarar la verdad. No como esperanza. Como reconocimiento. El Cristo en mí no debe nada. El Cristo en mí no carece de nada. El Cristo en mí es completo. Este acto, repetido con fidelidad, comienza a producir un cambio profundo. Porque no estás tratando de cambiar la condición directamente. Estás cambiando la identidad desde la cual la condición se genera. Y cuando la identidad cambia, la conducta cambia. Las decisiones cambian. La percepción cambia. Y con ello, los resultados. Permíteme ilustrarlo con un caso concreto. Un hombre había acumulado deudas durante años. No por negligencia, sino por una serie de decisiones que, en retrospectiva, habían sido limitadas. Su situación era compleja, pero lo más profundo no era la cantidad que debía. Era la historia que se contaba sobre sí mismo. Se veía como alguien que siempre debía, como alguien que nunca lograba estabilizarse, como alguien para quien el dinero era siempre un problema. Esa identidad gobernaba sus acciones. Incluso cuando surgían oportunidades, no las veía con claridad, o las descartaba inconscientemente, porque no encajaban con la imagen que tenía de sí mismo. Cuando comprendió esta enseñanza, no intentó eliminar la deuda de inmediato. Hizo algo más importante. Separó la deuda de su identidad. Cada vez que el pensamiento aparecía, lo corregía. No decía, no tengo deuda. Decía, esta deuda no define quién soy. Y afirmaba, soy la expresión de Dios. Y la expresión de Dios es abundante. Al principio, esto parecía un ejercicio. Pero con el tiempo, se volvió una convicción. Y esa convicción comenzó a reflejarse en su comportamiento. Tomó decisiones más claras.
Reconoció oportunidades que antes habría ignorado. Actuó con mayor confianza. Y gradualmente, la deuda comenzó a disminuir. No por un golpe de suerte, sino por una transformación sostenida en la causa. Esto es lo que debes comprender completamente. El problema financiero no ocurre en el Cristo. Ocurre en la personalidad. Y la solución no es perfeccionar la personalidad. Es trascenderla. No eliminándola, sino dejándola de tomar como autoridad. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Observa el tiempo. No dice que bendecirá. Dice que ya ha bendecido. La provisión ya existe. La abundancia ya es. El Cristo vive en esa realidad. Y cuando tú te identificas con ese Cristo, comienzas a vivir desde ese nivel. La vida en abundancia. No como promesa futura, como naturaleza presente. El error ha sido siempre el mismo. Buscar la abundancia fuera mientras se mantiene una identidad interna de limitación. Eso no puede funcionar, porque el efecto no puede contradecir la causa. Pero cuando la identidad cambia, el efecto no puede permanecer igual. Debe ajustarse. Debe alinearse. Debe transformarse. Y ahora, toma esta práctica. No como teoría, como disciplina diaria. Cada vez que la idea de deuda aparezca como definición de ti mismo, detente. Respira. Y afirma: el Cristo en mí no debe nada. El Cristo en mí no carece de nada. Yo no soy mis deudas. Yo soy la expresión de Dios. Y Dios siempre tiene suficiente. Permanece en esa verdad. Regresa a ella. Vive desde ella. Y llegará el momento, porque es ley, en que la condición externa reflejará lo que ahora has aceptado internamente. Y entonces comprenderás, no como idea, sino como experiencia viva, que la deuda nunca fue parte de tu ser. Fue solo una sombra proyectada por una identidad equivocada. Y al cambiar la identidad, la sombra no tuvo más opción que desaparecer. Capítulo 7. Miedo financiero, el círculo que debes romper. El miedo financiero es una forma activa de pensamiento creador. No es una reacción pasiva ante las circunstancias. Es una causa que produce exactamente aquello que teme. Comprender esto no es opcional si deseas liberarte de la limitación. Porque mientras el miedo sea tratado como algo que te sucede, permanecerás a su merced. Pero en el momento en que reconoces que es algo que haces, puedes dejar de hacerlo. Y en ese acto comienza la libertad. El hombre cree que teme porque las cosas están mal. La verdad es que las cosas permanecen mal porque teme. Este es el círculo. Y debe romperse en la causa, no en el efecto. Examinemos con precisión la mecánica de este ciclo. Todo comienza con un pensamiento pequeño, apenas perceptible. Una factura que llega. Un número que no encaja. Y la mente dice, casi sin énfasis, ¿y si no puedo parar? Ese pensamiento, en sí mismo, no es el problema. El problema es lo que sigue. Si no es corregido, la mente comienza a girar alrededor de él. Lo examina. Lo amplifica. Construye escenarios. ¿Qué pasará si no pago? ¿Y si esto empeora? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Esto es la ansiedad financiera. Y aquí ocurre algo de enorme importancia. La mente está utilizando su poder creador. Pero lo está utilizando en dirección inversa. Está orando. No con palabras formales. Con imágenes sostenidas. Con emoción repetida. Con expectativa constante. Y la ley no distingue entre oración positiva y negativa. Responde al contenido. Lo que más temía me ha acontecido. No como castigo. Como correspondencia. El miedo es fe invertida. Es fe en lo que no deseas.
Y la fe, en cualquier dirección, es creativa. Ahora bien, hay un detonador específico que intensifica este proceso más que ningún otro. Y es sorprendentemente común. La revisión compulsiva de números negativos. El hombre mira su saldo. Es bajo. Siente inquietud. Lo revisa de nuevo. Y otra vez. Y otra. Cree que está siendo responsable. Cree que estar pendiente. Pero lo que realmente está haciendo es repetir la imagen de escasez. Una y otra vez. 15 veces al día. 15 impresiones en el subconsciente. 15 instrucciones al sistema creador. Y luego se pregunta por qué la condición no cambia. La ley no tiene sentido del humor. No interpreta. No ajusta. Reproduce. Exactamente lo que se le muestra. Jesús lo dijo con una claridad que ha sido suavizada por el hábito. No os afanéis diciendo que comeremos, que beberemos. Observa la palabra, diciendo: el afán no es solo sentir. Es pensar activamente. Es repetir internamente la idea de falta. Y esa repetición es la que da poder al ciclo. Ahora bien, romper este círculo no requiere lucha. Requiere comprensión. Y acción inmediata sobre el pensamiento. No debes analizar el miedo. No debes discutirlo. No debes intentar resolverlo desde el mismo estado mental que lo creó. Debes interrumpirlo. En el instante en que aparece. Y sustituirlo. No mecánicamente. Con entendimiento. Cuando el pensamiento surja, no será suficiente, esto es un problema, voy a perder, detente. No continúes la cadena. No permitas que se desarrolle. Y en ese mismo momento, introduce la verdad. No como negación. Como reconocimiento. Dios es la fuente. La provisión es infinita. Este momento está sostenido por la presencia. Y permanece ahí. Unos segundos. Suficientes para que la mente cambie de dirección. Esto, repetido, comienza a debilitar el ciclo. Y eventualmente, lo rompe. Porque el miedo no tiene poder propio. Solo tiene el poder que le das al sostenerlo. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Esto no es consuelo. Es descripción técnica. El miedo no proviene de Dios. Por lo tanto, no tiene sustancia real. Es una construcción mental. Y como tal, puede ser deshecha. Pero no ignorándola. Sustituyéndola. Considera ahora cómo opera esto en la vida real. Una mujer, después de perder todos sus ahorros en una inversión fallida, vivía en estado de miedo constante. No era un miedo ocasional. Era continuo. Cada decisión financiera estaba teñida por ese temor. No podía invertir. No podía planear. No podía siquiera pensar con claridad. Porque el miedo ocupaba todo el espacio mental. Y donde el miedo ocupa, la inteligencia no puede operar. El problema no era la pérdida inicial. Era el pensamiento sostenido después de la pérdida. Cuando comprendió esta ley, comenzó a hacer algo muy simple. No intentó eliminar el miedo de una vez. No luchó contra él. Cada vez que aparecía, lo interrumpía. Y reconocía la fuente. Al principio, parecía insuficiente. Pero persistió. Y algo comenzó a cambiar. La mente se calmó. El espacio interno se abrió. Y en ese espacio, algo nuevo apareció. Claridad. Ideas. Posibilidades. No milagros repentinos. Dirección correcta. Y esa dirección produjo resultados. Porque la causa había cambiado. Aquí está el punto esencial que debe retener. El miedo no bloquea la provisión por sí mismo. Bloquea la claridad.
Y sin claridad, el hombre no puede ver los canales que ya existen. No puede reconocer las oportunidades. No puede tomar las decisiones correctas. Pero cuando el miedo cesa, la mente se alinea. Y cuando la mente se alinea, el flujo se restablece. Mirad los cuervos. Jesús no hablaba de aves. Hablaba de ley. La provisión no depende de la ansiedad. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Y ahora, toma esta práctica. No como teoría, como herramienta inmediata. Cada vez que el miedo financiero aparezca, detente. Reconócelo. Y afirma: el miedo financiero no tiene autoridad sobre mí. Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. En este momento, la fuente de toda provisión está activa en mi vida. No hay razón para el miedo. Permanece ahí. No te apresures. Deja que la idea penetre. Y continúa con tu día. Repite esto tantas veces como sea necesario. No como lucha, como disciplina. Y llegará el momento, porque es ley, en que el miedo dejará de aparecer con la misma fuerza. Luego, con menor frecuencia. Y finalmente, perderá su lugar. Y en su ausencia, descubrirás algo que siempre estuvo disponible. Que la provisión no dependía de tu ansiedad. Dependía de tu alineación. Y esa alineación siempre estuvo a tu alcance. Capítulo 8. Las 7 palabras que abren la prosperidad. Una sola idea verdadera, comprendida profundamente y sostenida con fidelidad en la conciencia, tiene más poder que 100 afirmaciones repetidas sin entendimiento. Esta es una ley. No es la cantidad de palabras lo que transforma la vida. Es la calidad de la comprensión. El hombre repite frases, declara afirmaciones, recita verdades, y sin embargo, su experiencia no cambia. Y concluye que la enseñanza no funciona. Pero no es la enseñanza la que falla. Es la superficialidad con que se la sostiene. La mente consciente puede pronunciar una idea sin aceptarla. Pero el subconsciente solo ejecuta lo que ha sido comprendido y aceptado como verdad. Por eso, este capítulo no es una colección de frases. Es una entrega de llaves. 7 llaves. Cada una contiene un principio completo. Cada una, correctamente entendida, es suficiente para transformar la experiencia financiera. Pero deben ser abiertas, examinadas, vividas, no admiradas. Comencemos. Mi Dios suplirá todo lo que os falta. Observa la palabra central, todo. No una parte. No lo mínimo. No lo suficiente para sobrevivir. Todo. El hombre limita esta promesa porque no comprende la naturaleza de Dios. Cree que la provisión es escasa, que debe ser administrada con cautela, que puede agotarse. Pero Dios no opera en términos de limitación. La mente divina es infinita. Y lo que es infinito no puede producir escasez. El problema no es la provisión. Es la aceptación. El hombre no recibe lo que Dios da porque no lo acepta como posible. Y lo que no se acepta, no se experimenta. Ahora bien, esta declaración no es esperanza. Es ley. Si Dios es la fuente, y la fuente es infinita, entonces la provisión no puede fallar. Nunca. El siguiente principio. Buscad primero el reino. Aquí no hay ambigüedad. Hay orden. Y el orden es la clave. El hombre busca primero la solución externa. El dinero. La oportunidad. El contacto. Y luego, si falla, busca a Dios. Jesús invierte este proceso. Primero el reino. Primero la conciencia correcta. Primero la alineación. Y luego, sin esfuerzo adicional, todas estas cosas se añaden. No se persiguen. No se fuerzan. Se añaden.
Como consecuencia natural. Aquí está la economía espiritual. No administrar la escasez. Establecer la causa de la abundancia. Tercera llave. No temáis, pequeño rebaño. Esto no es consuelo. Es autoridad. Jesús no dice, intentad no temer. Dice, no temáis. Porque el miedo no tiene base real. Es una construcción mental. Y como tal, puede ser desechada. El hombre cree que el miedo es inevitable. Pero el miedo es elección sostenida. Y cualquier elección puede cambiarse. El miedo financiero no protege. No previene. No soluciona. Solo repite. Y lo que repite, reproduce. Por eso, esta instrucción no es opcional. Es esencial. Cuarta llave. Yo he venido para que tengan vida en abundancia. Aquí está la intención divina. No la interpretación humana. No la doctrina. La intención. Dios no crea para la limitación. No diseña para la escasez. No sostiene para la insuficiencia. La abundancia no es un privilegio. Es la naturaleza de la vida. Y lo que es natural no necesita ser forzado. Solo reconocido. El hombre ha sido enseñado a esperar poco. A conformarse. A justificar la falta. Pero esto contradice la ley. La abundancia es el estado original. Y cualquier desviación de ese estado es error de pensamiento. Quinta llave. Tener la fe de Dios. Esta frase ha sido reducida a tener fe en Dios. Pero el sentido original es mucho más profundo. No se trata de creer en algo externo. Se trata de asumir la cualidad de certeza absoluta. La fe de Dios no duda. No vacila. No espera evidencia. Es certeza completa. Y esa certeza es creadora. El hombre dice, creeré cuando vea. La fe dice, veo porque creo. Este es el punto de inversión. Y aquí es donde la mayoría se detiene. Porque exige una confianza que no depende de la apariencia. Pero sin esa inversión no hay cambio. Sexta llave. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Aquí encontramos una de las frases más malinterpretadas. El nombre no es una palabra. No es una fórmula. Es naturaleza. Pedir en el nombre es pedir desde la identidad del Cristo. Desde la conciencia correcta. No desde el miedo. No desde la carencia. No desde la personalidad limitada. Sino desde la certeza de unidad con la fuente. Cuando pides desde ese estado, no estás pidiendo realmente. Estás reconociendo. Y lo que reconoces se manifiesta. Porque ya es. La última llave. A vuestro Padre le ha placido daros el reino. Observa el tiempo. No dice que dará. Dice que le ha placido. Ya fue decidido. Ya está dado. El reino no es una recompensa futura. Es una realidad presente. El problema nunca ha sido obtener. Ha sido aceptar. El hombre vive como si tuviera que convencer a Dios. Pero Dios no necesita ser convencido. La provisión no necesita ser creada. Ya existe. Lo único necesario es abrir la conciencia para recibirla. Y aquí se cierra el círculo. 7 llaves. 7 puertas. Pero una sola acción. Comprender. Aceptar. Y vivir desde esa aceptación. No ocasionalmente. No cuando conviene. Siempre. Porque la ley no se activa por momentos. Opera continuamente. Ahora, toma estas palabras. No como ideas. Como herramientas. Y permite que una de ellas, la que más resuene contigo, se convierta en tu enfoque principal.
Sosténla. Explórala. Vívela. Hasta que deje de ser una frase y se convierta en una convicción. Y desde esa convicción, el resultado aparecerá. No como sorpresa, como consecuencia. Cierra ahora con esta afirmación, que reúne el espíritu de todas. La voluntad de Dios para mí es el reino. El reino incluye todo bien. Acepto el bien que Dios ya determinó para mí. Abro mi conciencia y lo recibo ahora. Permanece en ella. Y verás que lo que parecía lejano siempre estuvo presente, esperando ser reconocido. Capítulo 9. Muerte del pensamiento de escasez, resurrección de la abundancia. Toda transformación real en la vida del hombre sigue un patrón exacto, inmutable y universal: pasión, muerte y resurrección. No es un evento histórico aislado. Es una ley de la conciencia. Y mientras el estudiante no comprenda este patrón y no lo acepte en su propia experiencia financiera, resistirá el mismo proceso que puede liberarlo. La abundancia no llega como acumulación gradual de esfuerzos humanos. Llega como resultado de una transformación interna completa. Y toda transformación completa implica que algo debe morir. No el hombre, no su vida, sino el sistema de pensamiento que ha producido la limitación. El pensamiento de escasez. Ahora bien, este proceso no comienza en la luz. Comienza en la tensión. En el punto donde dos realidades parecen chocar. Esto es el Getsemaní financiero. Es el momento en que el estudiante se encuentra cara a cara con su situación. Sin evasión. Sin distracción. El extracto bancario está ahí. La deuda está ahí. La presión está ahí. Y al mismo tiempo, la verdad espiritual también está presente. Dios es la fuente. La provisión es infinita. La abundancia es ley. Y estas dos percepciones parecen incompatibles. La mente humana se agita. Busca resolver. Quiere intervenir. Quiere controlar. Quiere encontrar una salida inmediata. Pero aquí se requiere algo distinto. Aquí se requiere rendición. No rendición como derrota. Rendición como alineación. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad del ego es siempre la misma: resolver desde afuera. Manipular canales. Controlar circunstancias. Anticipar resultados. Pero esa voluntad ha producido el problema. Y no puede producir la solución. La voluntad de Dios opera de otra manera. Desde adentro. Desde la causa. Desde la conciencia. Y en el momento en que el estudiante suelta la necesidad de controlar externamente, algo cambia. No en las circunstancias. En la relación con ellas. Este es el primer paso. Pero no es el último. Después del Getsemaní, viene la etapa que el hombre teme más. La crucifixión del pensamiento de escasez. Aquí es donde el proceso se vuelve absoluto. Porque el viejo sistema de creencias no puede coexistir con el nuevo. Debe colapsar. Y este colapso puede manifestarse externamente como una intensificación de la situación. Los recursos parecen agotarse. Los canales conocidos se cierran. Las soluciones habituales dejan de funcionar. Y el hombre interpreta esto como fracaso. Pero no lo es. Es transición. Porque mientras exista un canal externo al cual aferrarse, el ego no suelta completamente. Sigue creyendo que la provisión viene de ahí. Sigue sosteniendo la causa equivocada. Y por eso, la ley permite, no castiga, permite que esos canales se retiren. No para destruir, para liberar. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El pensamiento de escasez es ese grano. Mientras no muera, permanece aislado, limitado, encerrado en su propia definición.
Pero cuando muere, cuando el hombre deja de sostenerlo, de justificarlo, de identificarse con él, algo nuevo puede surgir. Y aquí está el punto que debe ser comprendido sin error. La muerte del pensamiento de escasez no es gradual. Es decisiva. Es el momento en que el hombre deja de creer en él. Completamente. No parcialmente. No condicionalmente. Completamente. Y ese momento puede coincidir con la mayor oscuridad externa. Porque es ahí donde ya no hay distracción. No hay escape. Solo queda la fuente. Y cuando solo queda la fuente, la conciencia puede dirigirse a ella sin división. Entonces, y solo entonces, la resurrección ocurre. No como recompensa. Como consecuencia. Como Cristo resucitó de los muertos, así nosotros andemos en vida nueva. La resurrección no es el regreso a lo anterior. Es el nacimiento de algo completamente distinto. Una nueva forma de pensar. Una nueva forma de percibir. Una nueva forma de vivir. Y en esa nueva conciencia, la abundancia fluye. No porque haya sido creada en ese momento, sino porque ya no hay nada que la bloquee. Ahora bien, la resurrección rara vez ocurre como el hombre la imagina. No siempre es dramática. No siempre es inmediata. A menudo comienza con algo sutil. Una idea. Una intuición. Una claridad. Algo que no estaba ahí antes. Y esa pequeña apertura inicia un nuevo movimiento. Un canal se forma. Luego otro. Y el flujo se establece. No por planificación humana. Por ley. Porque la causa ha cambiado. Permíteme ilustrarlo con un caso que revela este patrón con claridad. Un empresario, después de 20 años de trabajo, perdió su empresa. No solo eso. Perdió su estabilidad. Su reputación. Y estuvo a punto de perder su hogar. Llegó al punto donde no había más recursos externos. No había más estrategias. No había más planes. Y en ese fondo absoluto ocurrió algo. Soltó. No como resignación. No como derrota. Sino como comprensión. Comprendió que nunca había sido la empresa. Que nunca había sido el mercado. Que nunca había sido el sistema. Que la fuente era otra. Y en ese reconocimiento, el miedo cesó. No porque la situación hubiera cambiado, sino porque la conciencia cambió. Y en las semanas siguientes, algo comenzó a aparecer. No soluciones completas. Direcciones. Ideas que antes no había considerado. Oportunidades que siempre habían estado ahí, pero que su mente, ocupada en el miedo, no podía ver. Actuó sobre ellas. Sin ansiedad. Sin presión. Con claridad. Y en 5 años, construyó una empresa 3 veces mayor que la anterior. No porque el mundo hubiera cambiado. Porque él había cambiado. Porque el pensamiento de escasez había muerto. Y la abundancia, que siempre estuvo presente, pudo manifestarse. Este es el patrón. Siempre. Y ahora debes aplicarlo. No como teoría. Como proceso consciente. No temas el Getsemaní. No resistas la crucifixión. No dudes de la resurrección. Son 3 etapas de una misma ley. Y cada una es necesaria. Cierra ahora con esta afirmación, que no es un deseo, sino una decisión. Suelto el pensamiento de escasez completamente. No lo defiendo. No lo justifico. Muere. Y en su lugar, la abundancia de Dios, que siempre estuvo presente, se revela ahora. Permanece en esa verdad. Y verás que lo que parecía pérdida era liberación. Que lo que parecía final era transición. Y que la abundancia no vino de afuera. Surgió desde el lugar donde siempre ha estado.
esperando que el pensamiento que la negaba dejara de existir. Capítulo 10. Cómo prosperar a otros, la ley del amor activo en las finanzas. El amor es la fuerza más poderosa del universo. No como emoción, sino como ley. Y aplicado correctamente, es un instrumento directo de prosperidad, tanto para quien lo recibe como para quien lo ejerce. El mundo ha reducido el amor a sentimiento. La verdad lo establece como principio operativo. Y cuando este principio se aplica en el campo de las finanzas, revela una dimensión que el pensamiento ordinario no puede concebir. Puedes contribuir a la prosperidad de otro desde tu propia conciencia y, al hacerlo, activar la misma ley en tu propia vida. Esto no es sugestión. No es control mental. No es intervención sobre la voluntad de otro. Es reconocimiento de la verdad. Y la verdad, cuando es reconocida, libera. Establezcamos el principio con absoluta claridad. Si el pensamiento es la causa y la experiencia es el efecto, entonces todo pensamiento sostenido con convicción actúa en el nivel causal. No importa si ese pensamiento es sobre ti o sobre otro. La ley no distingue. Responde al contenido. Por lo tanto, cuando sostienes en tu mente la imagen de la escasez de otra persona, aunque sea con preocupación o compasión, estás reforzando esa condición en tu propia conciencia. Pero cuando eliges ver en esa persona la verdad, la provisión divina, la abundancia inherente, la plenitud espiritual, estás introduciendo una causa distinta. Y esa causa tiene efecto. No porque controles su vida, sino porque el amor ve lo que es real, no lo que parece. Y al ver lo real, contribuye a que lo real se manifieste. El Señor restauró las pérdidas de Job cuando oró por sus amigos. Observa la secuencia. No cuando resolvió sus propios problemas. No cuando se enfocó en su propia situación. Cuando oró por otros. Esto no es una coincidencia. Es ley. El acto de sostener el bien para otro libera la conciencia del yo limitado. Rompe el círculo de autopreocupación. Y en ese rompimiento, la ley puede operar sin interferencia. Ahora bien, este principio debe aplicarse correctamente. No se trata de desear que otro mejore. No se trata de imaginar escenarios futuros. No se trata de proyectar cambios desde la condición actual. Eso sería aceptar la escasez como punto de partida. Y la ley siempre parte de la causa, no del efecto. El método es distinto. Debes elegir a una persona. No muchas. Alguien que esté enfrentando dificultad financiera. Y durante unos minutos cada día, dirigir tu pensamiento hacia ella. No para analizar su situación. No para aconsejarla. No para preocuparte. Sino para reconocer la verdad en su vida. Dios es su fuente. La provisión está presente. La abundancia es ley. No hay razón espiritual para la carencia. No estás creando algo nuevo. Estás reconociendo lo que ya es. Y ese reconocimiento, sostenido con comprensión, actúa. Aquí es donde ocurre algo que el hombre no espera, pero que es absolutamente inevitable. La mente que sostiene la abundancia para otro no puede permanecer en escasez. No puede. Porque el pensamiento que aceptas, aunque sea dirigido a otro, es el mismo pensamiento que imprime tu subconsciente. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida. El dar aquí no es solo material. Es mental. Es espiritual. Es el acto de ofrecer en la conciencia aquello que deseas experimentar. Y lo que das, vuelve. No por recompensa. Por correspondencia. El hombre cree que puede pensar escasez para otros y abundancia para sí mismo. Esto es imposible. Porque la mente no opera en compartimentos. Opera como un todo. Y lo que sostiene, lo imprime. Por eso, el amor activo es la forma más elevada de prosperidad. Porque al ver el bien en otro, lo estableces en tu propia conciencia.
Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. Aquí se revela la unidad. No puedes sostener separación y esperar unidad. No puedes negar el bien en otro y experimentar plenitud en ti. La ley es una. Y opera sin excepción. Permíteme mostrarte cómo esto se manifiesta en la vida concreta. Una mujer atravesaba una situación económica difícil. Sus pensamientos giraban constantemente en torno a su propia carencia. Cada día era una repetición del mismo ciclo. Preocupación. Cálculo. Ansiedad. Y ese ciclo producía más de lo mismo. Entonces comenzó a aplicar este principio. No para sí misma. Para su hermano. Él estaba en una situación aún más complicada. Y cada día, durante unos minutos, ella dejaba de pensar en su propio problema. Y contemplaba la verdad en la vida de él. No lo imaginaba mejorando. Lo veía como ya provisto. Como ya sostenido. Como ya completo. Al principio, esto parecía ajeno. Incluso irrelevante. Pero persistió. Y algo comenzó a cambiar. No en su hermano primero. En ella. Su mente se liberó del peso constante de su propia preocupación. El ciclo se rompió. Y en esa libertad apareció algo nuevo. Claridad. Ligereza. Apertura. Y en ese estado, comenzó a ver oportunidades que antes no percibía. Actuó sobre ellas. Y su situación comenzó a mejorar. Su hermano también experimentó cambios. No por su intervención directa, sino porque la causa había sido tocada. Este es el principio que debes comprender completamente. No puedes sostener el bien para otro sin activarlo en ti. No puedes dar en pensamiento sin recibir en experiencia. No porque alguien lo decida. Porque es ley. Y ahora, toma esta práctica. No como concepto elevado. Como acción concreta. Elige a alguien. Y cada día, durante unos minutos, afirma. Veo a, nombre, como Dios lo ve, completo, provisto, abundante. La fuente de todo bien está activa en su vida ahora. Dios es su provisión y no puede faltarle nada. Permanece en esa visión. No la fuerces. No la cargues de emoción. Sosténla con serenidad. Con certeza. Y observa. No con expectativa ansiosa. Con confianza tranquila. Y verás que algo comienza a moverse. No solo en la vida del otro. En la tuya. Porque el amor no divide. Multiplica. Y lo que das en la conciencia, inevitablemente, regresa como experiencia. Esa es la ley. Y nunca falla. Capítulo 11. Obstáculos a la demostración financiera. La ley de la provisión nunca falla. Nunca ha fallado. Nunca puede fallar. Porque es ley. Y la ley no depende de la opinión, ni del esfuerzo, ni de la emoción del hombre. Opera con exactitud matemática. Cuando la demostración financiera no aparece, el error no está en la ley. Está en la aplicación. Y comprender esto no es motivo de desánimo. Es motivo de poder. Porque lo que puede ser identificado, puede ser corregido. El hombre que no comprende esto abandona la práctica demasiado pronto. Dice, no funciona. Y vuelve a los métodos antiguos, reforzando el mismo patrón que desea cambiar. Pero el estudiante serio hace algo distinto. Examina. No con culpa. No con juicio. Con la actitud tranquila de quien ajusta un mecanismo hasta que funciona correctamente. Ahora bien, los obstáculos son específicos. No son vagos. No son misteriosos. Y deben ser enfrentados con honestidad absoluta. El primero, y el más común, es el pensamiento dividido.
El hombre afirma la abundancia por la mañana y declara la escasez por la tarde. Ora con fe y luego duda con intensidad. Dice, Dios es mi fuente, y minutos después analiza sus circunstancias como si Dios no existiera. No es hipocresía. Es inconsistencia. Pero la ley no puede construir sobre inconsistencia. Santiago dice, el que duda es semejante a la ola del mar, llevada por el viento y echada de una parte a otra. Observa la imagen. Movimiento constante. Sin dirección fija. Así es la mente dividida. Y una mente dividida no puede producir un resultado definido. Debe unificarse. No en el esfuerzo. En la decisión. Debes elegir qué aceptar como verdad. Y sostenerlo. No ocasionalmente. Constantemente. Porque la ley responde a la continuidad, no al entusiasmo momentáneo. El segundo obstáculo es más profundo. La creencia subconsciente de no merecer la prosperidad. Aquí el problema no es lo que dices. Es lo que crees en silencio. El estudiante afirma: la abundancia es para mí. Pero en lo profundo, sostiene otra idea. No soy el tipo de persona que prospera. Otros pueden, pero yo no. Mi historia, mi educación, mi pasado, me limitan. Esta creencia no siempre es visible. No siempre es consciente. Pero opera. Y lo hace con fuerza. Porque el subconsciente no razona. Acepta lo que se le ha repetido con convicción a lo largo del tiempo. Y lo ejecuta. Por eso, esta creencia debe ser expuesta, reconocida y reemplazada. No con palabras vacías. Con comprensión. Debes ver claramente que no hay excepción en la ley. Dios no crea individuos destinados a la escasez. La abundancia no es privilegio. Es naturaleza. Y cualquier creencia contraria es error. El tercer obstáculo es el resentimiento no completamente resuelto. Ya hemos visto su efecto. Pero aquí debemos profundizar. El resentimiento rara vez se disuelve en un solo acto. Tiene capas. Se esconde. Se disfraza. El estudiante puede decir, ya perdoné. Pero en un momento de presión, el pensamiento reaparece. La historia vuelve. La emoción surge. Y con ella, el bloqueo. Esto no significa fracaso. Significa que el trabajo no está completo. Debes continuar. No forzando el perdón, sino reconociendo una y otra vez que el resentimiento no tiene valor. No tiene utilidad. No tiene poder. Y soltándolo. Hasta que desaparezca completamente. El cuarto obstáculo es la impaciencia. Este es particularmente sutil, porque se presenta como expectativa. El estudiante practica durante unos días, tal vez unas semanas, y espera resultados visibles. Y cuando no los ve, concluye que la ley no funciona. Pero la ley no opera en el tiempo humano. Opera en el nivel de la causa. Y la velocidad del efecto depende de la profundidad del cambio. Si el patrón de escasez ha sido sostenido durante años, no puede ser desplazado completamente en unos días. No por falta de poder en la ley, sino por la inercia del pensamiento antiguo. Tenéis necesidad de la paciencia. No como resignación, como comprensión. El agricultor no desentierra la semilla cada día para ver si ha crecido. Confía en la ley del crecimiento. Y actúa en consecuencia. Así debes hacer tú. Persistir. Sin ansiedad. Sin presión. Con la certeza de que el proceso está en marcha. Jesús lo ilustró con la parábola del juez injusto. La viuda insistía. No con desesperación. Con persistencia. Y obtuvo respuesta. No porque el juez fuera justo,
sino porque la ley de la persistencia es inquebrantable. Ahora bien, hay otro obstáculo que se entrelaza con todos los anteriores: la preocupación constante. Jesús habló de las semillas que caen entre espinas. Crecen, pero son ahogadas. No por falta de vida, por exceso de interferencia. Las espinas son las preocupaciones del mundo. Y cuando la mente está llena de ellas, la nueva idea no puede desarrollarse. Debe haber espacio, silencio, apertura, para que la verdad crezca. Por eso, la práctica no es solo afirmar. Es también dejar de alimentar lo contrario. Ahora llegamos al punto más importante de este capítulo: el diagnóstico honesto. Si la demostración no llega, no abandones la ley. Revisa la aplicación. Con serenidad. Con objetividad. Sin culpa. Sin frustración. Pregunta: ¿estoy sosteniendo un pensamiento unificado? ¿Hay en mí alguna creencia de no merecer? ¿He soltado completamente el resentimiento? ¿Estoy siendo paciente en el sentido correcto? ¿O estoy mezclando verdad con preocupación? Estas preguntas no son para juzgarte. Son para ajustarte. Como el científico que calibra su instrumento hasta obtener la medición correcta. Y cuando el ajuste es preciso, el resultado aparece. Debe aparecer. Porque la ley no puede hacer otra cosa. Cierra ahora con esta afirmación, que es tanto una decisión como un alineamiento. Unifico mi pensamiento. No afirmo abundancia y luego hablo de escasez. Examino mis creencias subconscientes sobre el dinero. Las corrijo. Persisto con serenidad porque la ley opera. Permanece en esta actitud. Y verás que lo que parecía obstáculo era instrucción. Que lo que parecía demora era ajuste. Y que la demostración no dependía de cambiar el mundo. Dependía de ordenar la conciencia. Y eso siempre está en tus manos. Capítulo 12. La prosperidad como estado permanente de conciencia. La prosperidad no es algo que el hombre alcanza. Es algo que el hombre reconoce. Y cuando este reconocimiento se vuelve estable, la prosperidad deja de ser un objetivo y se convierte en un estado permanente de conciencia. Este es el paso final. Y también el más importante. Porque mientras la prosperidad sea vista como algo que debe lograrse, permanecerá siempre en el futuro. Y el futuro, por definición, nunca llega como experiencia presente. El hombre dirá: cuando tenga más dinero, estaré en paz. Pero esa paz nunca se establece. Porque la condición externa cambia, pero el estado interno permanece sin transformar. Y así, la búsqueda continúa. Pero cuando el hombre comprende que la prosperidad es un estado de conciencia, la conciencia de Dios como fuente, entonces deja de buscarla afuera. Y comienza a vivirla adentro. Y lo que se vive adentro, inevitablemente se expresa afuera. Debemos establecer aquí una distinción clara. Practicar la prosperidad es un acto temporal. Vivir en la prosperidad es un estado permanente. El primero requiere esfuerzo. El segundo requiere comprensión. El primero depende de la repetición. El segundo de la realización. Y la realización, una vez alcanzada, no se pierde. Puede oscurecerse. Puede requerir renovación. Pero no desaparece. Porque no es emoción. Es conocimiento. El que habita al abrigo del Altísimo. Observa la palabra. Herir. No visita. No entra ocasionalmente. Permanece. Hace de ese lugar su residencia. Así debe ser la conciencia de la prosperidad. No un lugar al que acudes cuando tienes problemas, sino el estado desde el cual vives constantemente. Ahora bien, este estado no significa ausencia de desafíos externos. No significa que nunca aparezca una factura inesperada. No significa que los canales no cambien.
significa que esos eventos ya no tienen el mismo poder sobre ti. Porque la relación con la fuente ha cambiado. El hombre que vive en este estado puede recibir una demanda financiera sin pánico. No porque ignore la situación, sino porque sabe, cada vez con mayor profundidad, que la fuente es infinita. Y que los canales, siendo secundarios, pueden reorganizarse. Siempre. La diferencia no está en lo que ocurre. Está en cómo se interpreta. Y la interpretación nace del estado de conciencia. Por eso, el objetivo no es controlar los eventos. Es establecer el estado. Y una vez establecido, los eventos se alinean. Permaneced en mí. Esta es la ley de la fructificación. No basta con comprender una vez. No basta con afirmar ocasionalmente. Debe haber permanencia. Y la permanencia se cultiva mediante lo que podríamos llamar el pensamiento antla. Una idea simple, clara, verdadera, que se sostiene a lo largo del día, no como repetición mecánica, sino como dirección constante de la mente. Una idea que se convierte en el tono de fondo de la conciencia. Puede ser: Dios es mi provisión. O: la fuente es infinita. O: el bien fluye libremente a través de mí. No importa la forma exacta. Importa la comprensión que contiene. Y la fidelidad con que se sostiene. Este pensamiento no se fuerza. Se recuerda. Se trae suavemente de vuelta cada vez que la mente se desvía. Y poco a poco, deja de ser un esfuerzo. Y se convierte en un hábito. Y finalmente, en un estado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No como obligación. Como principio. Lo que permanece en la mente forma la conciencia. Y la conciencia forma la experiencia. Ahora bien, en este punto el hombre comienza a notar un cambio profundo. Ya no trabaja desde la ansiedad. Trabaja desde la paz. Ya no da con miedo. Da con libertad. Ya no planifica desde la urgencia. Actúa desde la confianza. Y esta diferencia es decisiva. Porque la paz es el estado en el cual la inteligencia divina puede operar sin interferencia. La ansiedad interrumpe. La preocupación bloquea. El esfuerzo tenso distorsiona. Pero la paz permite. Y cuando la mente permite, Dios actúa. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Observa la naturaleza de la fuente. No es limitada. No es condicional. Está siempre disponible. El problema nunca ha sido el acceso. Ha sido la conciencia. El hombre vive como si tuviera que ganarse la provisión. Pero la provisión es inherente. Es parte de la naturaleza de la vida. Y cuando el hombre se alinea con esa naturaleza, la recibe. No como recompensa, como expresión. Este es el punto final de la enseñanza. No se trata de tener más. Se trata de ser diferente. Y al ser diferente, tener más es inevitable. Porque el tener sigue al ser. Y no al revés. Ahora, toma esta práctica final. No como cierre. Como comienzo. Afirma, con comprensión. La prosperidad no es algo que alcanzo. Es algo que ya soy en mi verdad espiritual. Vivo en la conciencia de la fuente divina. El bien fluye. El bien permanece. El bien se expande. Siempre. Permanece en esta idea. Habita en ella. Hazla tu hogar. Y verás que la búsqueda termina. No porque hayas encontrado algo afuera, sino porque has despertado a lo que siempre estuvo dentro. Y en ese despertar, la vida misma se convierte en demostración continua de abundancia.